Hola a todos, soy Belisario y esto es Belitube. Bienvenidos de nuevo a Iberia. En Victoria 3. Iberia. Qué bien suena, ¿verdad? Ahora pues, vamos para allá. Estábamos, no me acuerdo, haciendo el canal de Panamá. Es ahora. Y la economía estaba un poco así, así. ¡Ey! Muy bien. Centralitas que no las podemos poner. Leyes. ¿Qué tal vamos de leyes? El gobierno un poquito abajo. Quizás porque somos un imperio con los sindicatos en el gobierno. No tiene mucho sentido. Asentamiento agrícola no lo quiere nadie. Si no, tributación progresiva no sirve de nada. Mercantilismo. ¿Pasar a proteccionismo? Aquí tenemos una duda en comentarios. Bueno, tira a proteccionismo a ver qué pasa. En plan de, ¿por qué es malo? No lo sabemos. Pero es una ley primera. Tiene que ser mala. ¿Túnez de quién es ahora? Británico. Tripolitana. De nadie. Tiene una alianza con Modena. Bueno, no vamos a meternos en guerras ahora. Tenemos que hacer muchas fábricas. Muchas cosas tenemos que hacer. Y ya está. Nos piden más motores. ¿Cómo cuánta es la escasez de motores? 1400 motores. Bueno, vamos a dejar que se construya un poco. Petróleo en Cuba. Que supongo que en las 27... Vale, veo industria del motor en Valencia ya. El Producto Interior Bruto baja un poquito. Pero nuestros amigos, ¿qué tal van? Fíjate ya, batallones. La G, que no voy a invertir en ti. No sé quién eres. Es que no sé quién eres. La G. No, ya sé quién eres, pero como si no lo supiera. ¿Sabes? Me preocupan los radicales. Están volviendo a subir meteóricamente. Ya tenemos 12-13% de la población. Por el empeoramiento del nivel de vida. Y eso no me mola. Y eso que tenemos buen nivel de vida. ¡Ey! Consideración. Falta electricidad. Sí. Oh, puedo reducir la autonomía de Transvaal. A la pues. Transvaal amarillo, Transvaal amarillo. Muy bien. Aún no me llevo bien con Egipto como para hacer la oferta. Vale, ya se están haciendo industrias del motor. Y carbón, nos piden un montón de carbón. El Zoo de Zaragoza. Menos 10 de burocracia.
fábricas de vidrio. Estoy preocupado. Es que mira cómo están subiendo los radicales. Y no es por el gobierno, que casi podría serlo. Es que quitaría los impuestos al consumo de tabaco, que los usa mucha gente. Pero están baratos. Mandato. No quiero apoyar la independencia australiana. La independencia del RAC sí, la apoyaría, que sería súper potente. No, han subido más los radicales. Estoy preocupado. En serio, estoy preocupado, ¿eh? Nada más que lo mira que es en mira, en Cataluña. Cataluña están... que se sale, nivel de vida sin recursos. Claro, porque el esperado... Esto es algo que aún se me escapa. Pasando escasez. Obreros. Plantaciones de algodón. Porque falta transporte. Y motores. Oficina de reclutamiento, muy bien. O sea, el que falte transporte y motores hace que sea más caro todo. Y eso aumenta... O sea, disminuye los beneficios y tal, vale. Pues nada. Pero transporte, ¿hay escasez de transporte en Cataluña? Sí. Y motores estoy en ello. Claro, para que sea más barato producir. Faltan buques de guerra. Uy, se ha muerto alguien por aquí. La 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 la. Acabo de hacer un montón de industrias del motor. En Valencia. Ahora hay que esperar pues a que no sean productivas. ¿Por qué? Bueno, están bajando, vale. Asuntos coloniales ha bajado. Y ropa. Ropa falta mucha también. A ver. Griegos que vienen del Imperio Otomano. Más electricidad. Pacto de defensa con máscara, no.
Alemania y electricidad en Badajoz. Sí, sí, pero la economía está ahí poco tanqueada. Porque no quieren meter a... No, no. Que se va a la mierda la industria. No te voy a hacer ni puñetero caso. Belle Époque. Este es uno de los más raros porque como no sé cómo se hace... O sea, pero sí que están trabajando en Valencia, lo que no hay reservas de efectivo. Vulgarillos. Cuando hablo con los conductores en plan de... A ver. Español y otro... Oh. ¿Inglés? ¿Sprache? Yo, ¿vulgarille? En plan de a ver si consigo saber de dónde es por ser el traductor de Google. No. Cintas transportadoras. Me imagino que esto usa todo electricidad, ¿verdad? Las cintas. Sí, usan electricidad. Bueno, pues poquito a poco, mi gente. Me hace gracia porque algunas sí y otras no. Tienen líneas de montaje. Falta petróleo. Ah, ¿las líneas de montaje usan petróleo? También. Pues más petróleo, que es la guerra. Colocamos un poquito adelante y ya está. Aseguramos petróleo. Oh, Dios mío. Si hace falta petróleo. Oh, Dios mío. Luisiana, vete a la mierda. Porque de los de 17 semanas aún, pero... Estamos hundiendo el PIB. Venga, vamos a invertir en Alemania. Quiero invertir en Alemania. Dame tus recursos.
Canta el pueblo. Ahora, de momento. Y si no, se nos va a 16 años la construcción. Bueno, hemos conseguido bajar un poquito. Vamos, hay que hacer más industria del motor, por lo que veo. Porque ten en cuenta que luego hay que hacer coches. En algún momento. Rico también, que no tiene. Aprendan a decir carayo. Oye, el Congreso Toledo es el segundo bloque de poder del mundo, Piénsalo. Piénsalo. Dixis, Asturias. Astilleros militares, quizás no sean lo más útil ahora mismo. Ha vuelto a subir, ¿no? Bueno, se mantiene. Quizás debería adelantar un poco de la electricidad. Como he mandado a hacer dos, vamos a adelantar una. Tener un poco de pérdidas no me importa. ¡Oh, Dios mío! ¿En serio estás en guerra con el Reino Unido? ¿Por Australia? LOL, aumentar la autonomía británica a todos, independencia, devolver Carnatic, serbios en masa a Galicia, puntos coloniales bajando, devolver Gabón, bajo dominio británico nigeriano. ¡Ey! Proteccionismo. La ley que no sabíamos que necesitábamos. Multiculturalismo, 2%, 70% en contra. Asentamiento. Vamos a intentar asentamiento agrícola otra vez. Que no tiene muchos apoyos. Petróleo en Alabama, ya, pero está tan fastidiado que cuesta un montón construir ahí. Muelles de pesca en Valencia, fábricas de... no, fábrica de vidrio en Baden, no. Pero los franceses no están haciendo centrales eléctricas, lo cual viene bien.
Noritalianos. No, me están subiendo los radicales de nuevo. No sé cuántas veces ha salido ya ese evento. Venga, que está a puntito de hacerse el canal. Se puede romper la rivalidad. Qué bien. Me parece bien, ¿sabes? Adquirir tierras en el Sinaí. Venga. Petróleo argentino. Casi todo el mundo lo ha querido ya. Petróleo en Hannover. Siguen subiendo. Se mantienen. Un acuerdo comercial. Venga. ¿Pero habéis ganado esa guerra o...? ¿Protestas? No. No sé qué es Warsangali. Transporte en las Azores. Ya subirá, macho. Pero esta escasez eléctrica puede ser peor. ¿Por qué ha desaparecido mi burocracia? Si justo debería haber subido más. ¿Todo el mundo paga sus impuestos? Sí. Perfecto. Exposición. Exposición. Pero yo tenía 1000 y pico de burocracia. ¿Cómo he perdido 2000 de burocracia en un momento? Bueno, el canal de Panamá está construido, lo que no trabaja nadie allí aún. Porque no trabaja nadie directamente en Panamá.
Quizás porque no he puesto ni luz. No hay los radicales. Poco me gusta. Que es que tengo un montón. Siguen subiendo. Y construcción insuficiente para el fondo de inversión. Me siguen sin usar los radicales, suben demasiado. Nuevo mandato. El asentamiento agrícola va a pasar. Muy bien. Herramientas neumáticas vienen muy bien. Los siguientes motor de combustión. Sobrarán. Turbina de vapor. Tractores. Vías eléctricas, qué bueno. Asuntos coloniales bajando. Ferrocarril, trenes eléctricos. Bueno, refrigerados de pesca. Falta electricidad. Sí. Vamos a poner más. Claro, al final sí es que no construyo nada. Puerto Rico tiene Bujarat. Nada. Alentejo sí. Cabo Verde que trabajen. Canarias que trabajen. Cantón que trabajen. Azores que trabajen. Madeira transporte que trabajen. Azores transporte que trabajen. Madeira electricidad que trabajen. Y las Baleares que trabajen. Melilla que trabajen. Y Extremadura. Ponemos. Es que son casi 6 millones ya de radicales. Por nivel de vida. La mayoría. ¡Hombre!
Alfonso de Borbón es nuestro emperador. Y luego Alfonso. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas? Triste de ti. Ya es mayor, ¿eh? Se me mueren generales. Gobierno inaceptable. Iglesia católica. No jodas. Pero si estaban en la mierda. Es que Alfonso es de la iglesia. Abdicar. ¿Dónde está abdicar? A montar la república ya. No quiero meter a la iglesia. Pues nada, se queda el gobierno como está. Que sea inaceptable. No, pero mira, han bajado los radicales. Políticamente no alineados si es por el nivel de vida, pero... Ah, bueno, nuevo rey. Mejor. No quiero quitarles ningún... La autoridad acaba de tanquear. Así que... todo fuera. Panamá completado. Y el PIB, pero el PIB se ha estancado, ¿eh? No nos va bien la industrialización. Que se cabre en total. Noritalianos en masa. Ropa y motor. Explosivos. También le hacen falta más. Sí. Toma, lentejo. 10 fábricas de explosivos. Bueno, me estoy un poquito quieto, ¿vale? Macho. No me has caído bien, ¿eh? No me has caído bien. Tu niño terrateniente. ¡Joder! Vamos a hacer la república.
Vais a provocar a la República. Te lo digo yo. Albaneses en masa. Porque ¿cómo va el resto del planeta? Que hace mucho que no miramos. Hombre, por fin ha colonizado eso. Yue. ¿Y esto independiente? El PIB es bajo. Mucha gente y poco PIB. Éxito en debate sobre ley. Paraguay en guerra civil. O guerra civil do Paraguay. ¿Por qué con acento brasileño? Siempre acaba conquistado por Brasil en este juego. Se pasa más tiempo siendo Brasil que Paraguay. Persia no ha sufrido mucho. Aquí esto es súper tranquilo. Vale, ¿cómo va el mundo en cuanto a situaciones? Gran Bretaña, Iberia, Francia, Germánico, Rusia, Austria, Archiducado Soberano, Países Bajos, México, Bélgica, dinastía aquí. Bélgica, recordemos, es una provincia y es el 10º país del mundo. Porque tiene 21 millones. O sea, tiene el mismo PIB, una provincia que todo México. Egipto es el 12. Filipinas 14. Cuba el 19. Muy bien, compañías. A ver, ¿qué podemos montar? Pues me gusta mucho Tata. Pues, innovación, ¿qué tal? Vamos. Bien. Ojo, la compañía de Canal de Panamá. Tú dame 50.000 así de golpe y yo feliz. Compañía de Petróleo Navarra también estaría bien. El problema de la de Panamá que no es rentable ahora mismo, según esto. Bueno, tú fúndala. Ya lo será. Y las silviculturas de Toledo también están una mierda. ¡Hombre! Se ha terminado de urbanizar Iberia. De Guatemala a Galicia. Va, venga. Bien. Los altos se echa atrás en su jugada diplomática. Motor de combustión, producción de automóviles. A los 50 buques torpederos. A ver, industria del motor. Pon las de Aragón a hacer coches.
Espera, ¿he leído jugada contra nosotros? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué jugada es? Pero espera, ¿es Estados Unidos? ¿Cambio de régimen en Cuba? ¿Devolver Florida? ¿Conquistar Puerto Rico? ¿Conquistar Gambia? ¿Qué? Tú estás loco, chaval. ¿Pero esto es Estados Unidos? ¿Eres el archiducado? Sí. Y puedo persuadir a Francia, por ejemplo. Y a Austria. Dos niveles, no vale la pena. Mira que le doy Texas a Cuba, ¿eh? Mira que estoy muy loco. Hala. Y me transfieres Venezuela. Y Chile. ¡Hala! Pero además, habíamos firmado un acuerdo comercial hace nada. Por eso que no sé muy bien a qué viene este ataque. Mira, ahora no sobra carbón. Vete a la porra. Por eso, que yo no entiendo muy bien esto. Vale, vamos a llamar a... Empezando por Francia. Que quiere Liberia. Y Austria. Que quiere un cambio de régimen en Chile. Nah. O que lo financiemos. ¿Y Rusia qué quiere? Humillar. Me parece bien. Es que yo quiero Chile, no un cambio de régimen en Chile. Y no te voy a dar un súbdito. Vamos a sacar esos barcos torpederos que teníamos pendientes. Tierra de riquezas, tierra de plata y brío. La gloria es nuestra, nuestros pasos marcan el camino con gallardía. Hoy cumpliremos con nuestro destino. ¿Por qué son kaijus? Todo. Kaiju, no.
No, no, espera, Kaiju es Godzilla. No. ¿Cómo se dice? No lo sé, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice? ¡Ay! ¡Ay, ya lo diré! Vale, paga más al ejército, por favor. ¿Cómo se dicen los estos? Se lo diré. Joder. La poesía japonesa. No me sale ahora cómo es la poesía japonesa. Pero me entendéis. Yo sé que vosotros me entendéis. Vale, empieza a movilizar ejército. A Cuba de momento. Pero hay un frente terrestre. Frente Liberia-Sáhara. ¿Qué? Pues mandar los dos. Sí, pero no me deja mandarlos allí. Vale, vamos a dejar de construir durante la guerra. Descolonización. Vale, cancela sin asuntos coloniales. Visto lo visto. ¿Que se quería independizar y o qué? Vale, están mandando sopocientos millones de tropas para allá. Así que vamos a desembarcar en Texas. Y hay algunos torpederos hechos. Revolución en Arabia. A ver, marca 0 tropas. Marcaba 0 tropas. ¿Dónde salen las 84 de arriba? A la porra. Vale, cancela invasión naval. Desembarcar en... Venir al frente de Venezuela. Hombre, que me toca mucho la moral. Que no hay nadie y de repente, toma. O sea, no marca nadie, pero... Ah, no. Que es las 84 de aquí pueden combatir ahí también. Vale, vosotros a California entonces.
Tururú, tururú. Guerra en el barro. Invasión naval en Null State. Es el peor estado de todos, Null State. Vale, vamos a mandar tropas aquí a defender. Puedo invitar a alguien al bloque de poder, a Honduras. Bienvenido al Club Honduras. Tengo una pregunta. ¿Por qué podemos girar el mapa si no se queda fijo? La idea de girar un mapa es que se quede fijo. Se han ido todos de aquí. Han pasado muchísimo de combatir en Colombia. Vale, defender el frente de momento. Y ya está viniendo mucha gente. Vale, defenderéis el frente, ¿vale? Lo bueno que mientras están aquí no están en otros lados del frente, desgastando a los aliados. Y vosotros movilizaros y venid aquí. Nemici in suspensione di paghi. Vale, podéis avanzar. Y también dejarlo aquí por hoy. Así que pues nada, vamos a dejarlo aquí por hoy en esta gran guerra contra el archiducado soberano. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dedito para arriba, comentarios, Twitter, Facebook, Discord. Muchísimas gracias, como siempre, a los miembros del canal por su apoyo día a día, mes a mes, año a año. Guerra a guerra. Porque la guerra nunca cambia. Y lo más importante, como siempre, que os vaya todo muy bien. Hasta que nos volvamos a ver. ¡Hasta luego!